Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Izuku caminó rápidamente hacia los dormitorios. Solo había pasado una hora con su madre después de la primera ronda del año, antes de irse a buscar a Uraraka. Al llegar al edificio, solo le quedó la esperanza de que ella estuviera en su habitación. Al notar sus zapatos a la entrada, se puso rápidamente sus zapatillas de interior y subió a su cuarto. Respiró hondo mientras recorría el camino familiar. Extendió la mano para llamar y dudó un momento. ¿Y si estaba enojada con él por haberla dejado plantada? ¿Y si no quería hablarle porque le preocupaba que él intentara darle consejos para pelear contra Tsuyu? ¿Y si? Hola. Deku, si eres tú, entra ya. Gritó Uraraka a través de la puerta. Izuku se sobresaltó. Le sorprendió que lo hubiera escuchado y que supiera que era él. Aunque, se dijo Izuku, la mayoría de los demás estudiantes seguían disfrutando del festival. Pero no él, ni Uraraka. Necesitaba concentrarse, ordenar sus ideas, repasar sus notas y prepararse para el combate del día siguiente. No podría hacer nada de eso si estaba preocupado por su situación con Uraraka. Abrió la puerta y entró. Vio a Uraraka jugando despreocupadamente a un videojuego clásico. Estaba recostada de lado, con la cabeza apoyada en una almohada. Mirándolo con una sonrisa, se sentó y palmeó el sitio a su lado. Solo quería confirmar que todo está bien entre nosotros. ¿Estás bien? Preguntó él. Ella asintió con una sonrisa, mientras continuaba jugando ese antiguo juego de lucha. Sus dedos volaron sobre los botones hasta conseguir una victoria impecable. Dejó el control y estiró los brazos por encima de la cabeza. Izuku se volteó por reflejo cuando su playera se levantó, dejando ver un atisbo de su abdomen marcado. ¿Por qué no lo estaríamos? Ah. ¿Te refieres a cuando te fuiste caminando? Asumí que tenías algo de qué hablar con Todoroki. No te preocupes, no pensé que me habías abandonado, aunque me preocupé un poco cuando no volviste antes de tu combate. Imaginé que querrías ver pelear a Todoroki, no es que haya sido una gran pelea. Ella emitió una risa nerviosa a medias mientras se recostaba de nuevo en la cama, su cabello esparciéndose ligeramente a su alrededor. Izuku suspiró y decidió que bien podía contarle parte de la verdad. Olmig quería conversar conmigo sobre algo importante. No puedo entrar en detalles, pero es, guay. Dejó caer la cabeza y suspiró profundamente. Era terrible en esto de confiar en la gente. Incluso después de todo el tiempo que había pasado con Uraraka, no podía abrirse por completo. Se sobresaltó al sentir la mano de ella en su hombro, con el dedo meñique extendido para que no comenzara a flotar. Oye, está bien, Deku. Dije que estábamos bien. Si no puedes compartir de qué quería hablar contigo, no pasa nada. Suena como si la conversación hubiera sido bastante pesada. La preocupación se extendió por el rostro de ella mientras se acercaba. ¿Estás bien? Él solo sonrió y asintió. Sí, estoy bien, solo que muchas cosas tienen mucho más sentido ahora. Creo que debería dejarte para que podamos concentrarnos en nuestros combates de mañana. Sintió que ella se tensaba y apretaba su hombro, su sonrisa se endureció. Me irá bien. Ya averigüé cómo pelear contra Tsuyu mañana, ahora mismo, me preocupas mucho más tú. ¿Estarás bien? Preguntó. Él asintió, una sonrisa radiante se extendió por su rostro mientras señalaba su cuaderno y pasaba a la sección dedicada a Bakugo. Ocupaba 10 páginas y era más detallada que casi cualquier otra nota de héroe. No te preocupes por mí, Uraraka. Llevo ideando estrategias para superar a Bakugo desde que tenía 6 años. Siempre que no cambie su estrategia solo por mí, debería ser suficiente para vencerlo. Estoy seguro de que vencerás a Tsuyu. Seremos los dos últimos en pie, seguro. Exclamó. Ella le asintió, levantando un puño al aire. Él imitó el gesto. Se quedaron sentados juntos por un segundo, manteniendo esa pose. Ella bajó el puño, sus ojos se dirigieron al suelo antes de voltear ligeramente la cabeza, sonriendo mientras jugaba con un mechón de cabello. Oye, ¿te importaría mostrarme algo de magia antes de que nos preparemos para mañana? Hace tiempo que no nos relajamos y experimentamos con tu magia solo por diversión. Solo pensé, ya sabes, tal vez te ayudaría a relajarte un poco, preguntó.
Él asintió con entusiasmo, invocando su bastón mientras le daba un codazo juguetón. Entonces, ¿tienes alguna petición en cuanto a elementos? ¿Los recuerdas todos? Preguntó. Ella asintió con fervor antes de llevarse un dedo a la barbilla. Él sonrió mientras ella pensaba. Su cabello la enmarcaba de forma muy bonita, muy amigable. Sí, amigable. Ella chasqueó los dedos, sacándolo de su breve ensoñación. ¿Qué tal naturaleza y tiempo? ¿Alguna vez has usado esos dos juntos? Preguntó. Él le sonrió radiante por la sugerencia. En realidad, no había combinado muchos elementos para nada. Había estado ocupado concentrándose en dominar cada elemento individual, así que, sacudió la cabeza antes de sonreír. ¡No! Comenzó a acumular magia en su mano, los dos elementos mezclándose. Un susurro de enredadera, un contorno muy tenue de una, se enroscó alrededor de su brazo mientras varios relojes giraban alrededor de la planta. Entonces, ¿qué querías que hiciera con ellos? Ella inmediatamente se mostró asustada y sacudió la cabeza. Y yo no sé. Solo pensé que sonaban geniales juntos. Pensé que se te ocurriría algo. Dijo agitando rápidamente los brazos por todas partes. Izuku sintió pánico de inmediato, y luego, escuchó a Amelinda. Se dio cuenta al instante de que ella no le sería de ayuda con esto, pero como estaba tan divertida, probablemente no corrían peligro real. Encogiéndose de hombros, miró a Uraraka con una sonrisa temblorosa mientras liberaba la magia. De pronto, diminutas hojas comenzaron a girar de forma caótica por toda la habitación, pero tan rápido como surgieron, se marchitaron hasta convertirse en polvo. Deku. ¿Estás bien? Preguntó Uraraka con pánico. Izuku asintió mientras las últimas hojas se marchitaban, revelando la habitación de nuevo. Afortunadamente, nada se rompió o se movió, aparte del cabello de Uraraka, que estaba un poco desordenado. Sintió una pequeña descarga de adrenalina. Estaba emocionado de que ella le hubiera ayudado a encontrar una nueva vía de magia para explorar. Saltó un poco y le sonrió, solo para inclinar la cabeza ante la mirada fija de ella. Ella se sonrojó antes de mirar hacia otro lado y frotarse las mejillas. Mírate en mi espejo, Deku. Después de parpadear confundido, se levantó y caminó hasta el espejo de ella. Vaya. Su cabello había crecido. Ahora, había dos mechones similares a los de Uraraka, pero a diferencia de la ligera curvatura del cabello de ella que llegaba al cuello, sus mechones caían rectos y se detenían justo debajo de sus ojos. Mientras tanto, el resto de su cabello llegaba fácilmente hasta la mitad de su cuello. A diferencia de sus rizos normales, su cabello se volvía más ordenado cuanto más largo, de modo que cuando su cabello llegaba a la parte superior de su cuello, se había alisado. Mirando de nuevo a Uraraka, se mordió el labio mientras jugaba con su bastón. Le molestó un poco que el hechizo resultara tan inútil. Lo siento, iré a cortarme esto muy rápido y podemos intentar algo más, murmuró. Parpadeó cuando ella se interpuso en su camino y sacudió la cabeza, un pequeño sonrojo en sus mejillas mientras desviaba la mirada. Debe odiarlo. Deberías conservarlo. Se te ve muy bien. Si te preocupa que sea un punto para agarrarte en una pelea, tengo ligas para el cabello que puedo compartir contigo. Sus ojos recorrieron su nuevo peinado de nuevo, antes de volver a mirarle los ojos. Encogiéndose de hombros y sintiendo sus mejillas arder, sabiendo que un intenso sonrojo rojo se extendía por su rostro, pensó que se veía un poco ridículo, pero, si ella decía que se veía bien. Bueno, supongo que está bien. Si tú crees que se ve bien, entonces debe verse bien. He tenido el mismo corte desde niño, reflexionó. Ella asintió rápidamente, lo rodeó y rebuscó en su cómoda en busca de algunas ligas antes de entregarle algunas. Exacto, el cambio es bueno. Eso es lo que estaba diciendo. Exactamente eso y solo eso. ¿Necesitas ayuda para aprender a usar una liga? Preguntó. Él sacudió la cabeza. ¿Qué tan difícil podría ser? No. Quiero decir, creo que ambos tenemos que prepararnos para mañana de todos modos, ¿verdad? Lo descubriré muy rápido por la mañana. Dijo. Ella sonrió de lado y se encogió de hombros, empujándolo suavemente fuera de la habitación. Si tú lo dices, Deku. Que tengas una buena noche, duerme bien y griega. Sé que ganarás. Su tono de broma se volvió serio en un instante. Él miró hacia abajo por un momento. Le había dicho que tenía un plan, pero en realidad, era solo una serie de planes que podrían, y probablemente lo harían, fallar, uno tras otro. Su verdadera estrategia era usar todos esos fracasos para encontrar una manera de ganar. Tú también, Uraraka. Sé que vencerás a Tsuyu, dijo.
Ella sonrió levemente antes de cerrar lentamente la puerta hasta que él solo pudo ver uno de sus ojos color avellana. Buenas noches, Deku. Él sonrió mientras ella cerraba la puerta antes de alejarse, sosteniendo las ligas para el cabello verdes y rosas en una mano mientras caminaba de regreso a su habitación. Sí, el día siguiente iba a ser duro. Ochako caminaba tranquilamente hacia el estadio, tarareando una melodía. Al escuchar pasos rápidos acercándose detrás de ella, se volteó casualmente para ver a Izuku corriendo hacia ella. Ella sonrió de lado cuando él se detuvo a su lado, jadeando, su cabello sin atar en un moño o una cola de caballo. Hola, Deku. ¿Problemas con la liga? Bromeó ella. Un rojo escarlata intenso cubrió su rostro antes de que él asintiera. Ella sonrió al admirar su cabello de nuevo. Ese cabello verde largo realmente enmarcaba su rostro de una manera más atractiva, y más notable que antes. Sintió su propio sonrojo subir mientras alargaba la mano para tomar una de las ligas, mostrándole cómo se recogía ella el cabello. Él sonrió al imitar sus movimientos, y ella sintió su rubor arder aún más fuerte cuando él terminó. Girando sobre sí misma para que él, con suerte, no se diera cuenta, se quitó rápidamente la liga de su propio cabello, dejando que los mechones color avellana volvieran a caer a su lugar habitual. Gracias. Las guías en línea no me ayudaron en absoluto. Fue una pesadilla intentar hacer esto solo. Me salvaste de nuevo, Uraraka. Ella solo sonrió y se encogió de hombros antes de darse la vuelta, ignorando esa sensación que crecía en su pecho mientras caminaba. Los amigos hacen estas cosas. Eso eran, solo amigos, ¿verdad? No hay problema, Deku. No querría que el debut de tu nuevo peinado fuera un desastre enredado, ¿cierto? Él solo sonrió y asintió, y durante el rato siguiente, caminaron juntos en silencio. El aire se sentía agradable a esa hora de la mañana, en marcado contraste con el sol que les caería encima durante el evento. Finalmente, al llegar al estadio, Uraraka se puso una mano en la nuca. Bueno, supongo que debería ir al vestuario y prepararme para mi combate. Aizawa dijo que querían empezar tan pronto como todos estuvieran sentados, supongo. Ganarás. Lo sé. Ella no pudo evitar sentir cómo parte de los nervios previos al combate desaparecían ante sus palabras. Ella le sonrió antes de darse la vuelta para marcharse. Gracias, Deku. Te veo después de tu combate. Mientras hablaba, podía sentir que sus palabras se volvían más tensas al pensar contra quién tendría que enfrentarse él. Sacudiendo la cabeza, se centró en la estrategia que había ideado para Tsuyu mientras se dirigía al vestuario, esperando con anticipación su llamado. Inko Midoriya podría no haber sido tan analítica como su hijo, pero no podía creer que la identidad secreta de All Might no se hubiera revelado antes. Parecía que ni siquiera se esforzaba, se dijo a sí misma mientras caminaba hacia la zona de asientos para profesores y padres a primera hora de la mañana. Sacudió la cabeza, recordando cómo el día anterior se lo había demostrado. Durante 3 días seguidos, Yaji había usado el mismo traje que All Might, con la única diferencia de que la ropa colgaba de la figura de Yaji de forma más holgada. De verdad la gente no se daba cuenta, ¿no era que no podían asociar al pequeño y diminuto Yaji con el brillante y heroico All Might? Tenía que ser eso. Ah, Midoriya. Veo que a usted también le gusta llegar temprano para conseguir un buen asiento. Aunque, para ser justos, todos son buenos en esta parte del estadio. Inko le sonrió cortésmente al hombre. Rápidamente caminó hacia los asientos delanteros y se sentó junto al pobre mentiroso. Ah, sí, hola, All Might. Ella sonrió cuando él se sobresaltó antes de recomponerse y mirar la arena vacía. El estadio ya comenzaba a recibir torrentes de gente. Creo que se equivoca, Midoriya. Quiero decir, sé que nos vestimos de manera similar, pero eso es porque soy su secretario y. Comenzó él antes de que Inko hiciera un sonido de desdén. Por supuesto. Estoy segura de que usted hace que todos sus trajes sean varias tallas más grandes, ¿verdad? Tiene sentido, excepto que todavía hay algunas arrugas de su traje cuando All Might también aparece. No se preocupe, no diré nada. Excepto, que debería cuidarse mejor. Lo que sea que le esté pasando debe ser atendido. Estos chicos, especialmente Izuku, lo necesitan aquí. Ella dejó escapar un suspiro mientras Yaji se levantaba y comenzaba a alejarse antes de detenerse en uno de los escalones. Digamos que tiene razón ni yo fuera All Might. ¿No cree que él sabría que estos chicos lo necesitan? No se preocupe, Midoriya. Él no decepcionará a nadie. Es una promesa.
Ella levantó la vista para ver esa pasión ardiendo en sus ojos de nuevo, al igual que los de Izuku, antes de que él se diera la vuelta y pasara junto a los profesores y padres que entraban. Inko sonrió antes de darse la vuelta al escuchar a ese ruidoso locutor gritar por el sistema de intercomunicación de nuevo. Damas y caballeros, preparémonos para continuar este festival con la siguiente ronda para los de primer año. Primero, tenemos a... Y aquí tenemos a la maestra de la gravedad, Uraraka. Demos un aplauso para que estos dos estén listos para la batalla. Gritó Present Me por el sistema de intercomunicación. Ochako entró en la arena, mirando por encima del hombro para ver a Deku observándola desde su entrada, su mirada analítica tan intensa como siempre. Su hermoso cabello nuevo caía suelto mientras él la miraba, miraba la arena, estaba segura. Ella sacudió la cabeza. No podía permitirse distraerse contra Tsuyu. Una pelea contra ella se decidiría por la rapidez con la que Ochako pudiera reaccionar. Adoptando una postura de lista, Ochako miró a su amiga Ranita. Parecía mucho más relajada que Ochako, pero si Ochako era honesta, era difícil leer a Tsuyu en el mejor de los momentos. Comienzan. Ochako, controlándose, obligándose a no cargar contra Tsuyu como había tenido que hacer contra Momo, comenzó a caminar lentamente hacia Tsuyu. Lista para el más mínimo movimiento de su amiga. De repente, Tsuyu saltó hacia ella, por lo que Ochako extendió una mano hacia adelante mientras mantenía una pierna tensa, lista para patear ante cualquier señal de engaño. No hubo engaño, pero Ochako no pudo reaccionar a tiempo cuando Tsuyu pateó su brazo. Hizo una mueca de dolor, maldición, esas piernas no eran de adorno, antes de ser pateada en el pecho, lo que la envió volando hacia atrás. Ochako se encogió en un giro antes de comprometerse por completo a cancelar su impulso raspando sus zapatillas y codos contra el concreto de la arena. Al detenerse, se levantó rápidamente antes de asumir la misma postura. Pero, Ochako, si sigues haciendo lo mismo, vas a perder, comentó Tsuyu. Ochako ignoró las palabras de su amiga. En su lugar, se dedicó a la estrategia que había ideado. Avanzando lentamente hacia el centro de la arena de nuevo, Ochako mantuvo sus ojos en las piernas de su amiga, vigilando cualquier movimiento. Una vez más, Tsuyu saltó hacia ella y pateó la mano de Ochako antes de estrellar su otro pie contra el estómago de Ochako. Deteniéndose de la misma manera, Ochako hizo una mueca ante la sensación de que su codo se raspaba al deslizarse por el pavimento. Saltando y fingiendo dolor en su brazo, no es que fuera difícil, Uraraka sostuvo su codo e hizo una mueca a Tsuyu, retrocediendo lentamente hacia el borde de la arena. Perdón por ser tan brusca, Ochako. Haré que la victoria sea rápida. Dijo Tsuyu antes de saltar en el aire y disparar su lengua hacia Ochako. Ochako se tensó ante la lengua que se acercaba rápidamente. Sus ojos observaban cuidadosamente la distancia entre el apéndice viscoso y ella. Quitó la mano de su codo, abandonando lentamente el acto de niña herida, y se preparó. Si era demasiado pronto, Tsuyu retraería su lengua y no caería en el truco de nuevo. Demasiado tarde y Ochako sería lanzada fuera de la arena en un instante. Aún no, ahora. Ochako lanzó una mano y agarró la lengua de su amiga en el momento en que comenzó a envolver su cintura. Un segundo después y no habría importado si hubiera usado su Kirken Tsuyu, pero ahora... Agarró la lengua de su amiga con fuerza antes de girar sobre su talón varias veces, ganando más y más velocidad con cada giro antes de finalmente estrellar a su amiga contra el suelo de la arena para desorientarla. ¿Harás que sea rápido, Tsuyu? Esa es mi frase. Gritó Ochako. Agarrando la lengua de su amiga de nuevo, lanzó a Tsuyu fuera de la arena. Su amiga voló y se estrelló rápidamente contra una pared del estadio. Jadeando mientras se levantaba, su visión estaba un poco mareada por ese movimiento de giro que hizo. Ochako levantó los brazos y miró hacia arriba para ver a la multitud volviéndose loca. Con la cabeza en alto, una sonrisa brillante se extendió por su rostro al escuchar que la anunciaban como la ganadora. Mientras se daba la vuelta para ver a Deku sonriéndole, podía ver su enorme sonrisa incluso desde allí. Uraraka gana. Actuó herida para adormecer a Asui en una falsa sensación de seguridad y cambió las tornas en un abrir y cerrar de ojos. Demos un aplauso a ambas competidoras. Gritó Present Mic. Ochako sonrió brillantemente a la multitud mientras comenzaba a caminar de regreso hacia Deku. Todoroki continúa sus victorias impecables y sin esfuerzo contra sus compañeros. ¿Podrá alguien romper su racha o incluso acertarle un golpe? Demos un aplauso a Pony, nuestra estudiante de intercambio de los Estados Unidos, también. Gritó Present Mic. Gran Torino miró hacia el estadio, burlándose del locutor.
No importaba lo bien que le fuera al chico cuando todo lo que hacía eran ataques masivos de una sola vez. Al menos, no importaba hasta que pudiera replicar múltiples de esos ataques contra un oponente tan fuerte o más fuerte que él. Torino. Es una sorpresa verte aceptar mi invitación a algo en estos días. Dijo Toshinori. Dándose la vuelta y mirando a su antiguo aprendiz, Torino levantó una ceja al ver a Toshi en su forma diminuta. El símbolo de la paz le sonrió, sudor deslizándose por una de sus mejillas al ver a su antiguo maestro. Solo vine porque dijiste que ibas a decirme quién será tu sucesor. Ya era hora, Toshinori. Te has estado debilitando cada año, y tu declive solo este año ha sido peor que los 4 anteriores juntos, el tiempo no esperará a que tu sucesor aprenda a usarlo, advirtió Torino. Olmig comenzó a caminar junto a Torino, suspirando y asintiendo. Torino lo siguió, obviamente guiándolo para ver el siguiente combate. Lo sé, pero el hecho de haber pospuesto la selección de un sucesor me ha proporcionado una elección perfecta, al menos, a mis ojos. Estoy seguro de que recuerdas a Nicteye. Él estaba tratando de preparar una elección perfecta para mí, pero, bueno, no le corresponde a él seleccionar a quien le paso el One for All, dijo Olmig, hablando libremente mientras paseaban por un pasillo privado para el personal y los oficiales. Torino asintió. Nadie podía elegir quién recibía el One for All además del portador actual del Kirk. ¿A quién elegiste? Siempre te encantó ser críptico en tus cartas cuando eras joven, y decepcionantemente, eso no ha cambiado con tu edad, se quejó Torino. Olmig sonrió a su maestro mientras salían a una sala de visualización privada, una habitación en su mayoría beige con una ventana ligeramente tintada que les mostraba el área donde estaba actualmente la arena. La habitación tenía varios sillones grandes, pero todos habían sido apartados, dejando solo 2 mirando hacia la ventana. Haciendo un gesto para que el anciano héroe se sentara, Olmig se acercó a un juego de té y sirvió 2 tazas para ellos antes de unirse a él. Bueno, llegaste justo antes de su combate, Torino. Él es el siguiente contra, un rival de la infancia, se podría decir. Observa al chico de cabello verde, y una advertencia justa, Torino, él no importa, ese no es mi secreto para contar. Torino levantó una ceja a su antiguo estudiante antes de dirigir su atención a la arena. Chico de cabello verde, ¿eh? Bueno, espero que al menos sea una buena oportunidad para que tu sucesor crezca. Olmig asintió de acuerdo antes de tocar su taza con indecisión. Torino dejó escapar un suspiro y miró a su estudiante. Dilo, Toshinori. ¿Qué pasa? Preguntó Torino irritado. Esperaba que, si tenías tiempo, pudieras entrenarlo antes de su pasantía. Solo un poco, solo lo suficiente para que empiece. Me ayudaste a dominarlo tan rápido, y esperaba que pudieras repetir eso con el joven Midoriya. Torino se burló antes de volverse hacia la ventana. Tú fuiste un milagro excepcional, Toshinori. Incluso tu maestra no podía usar el 100% al principio. Se rompió los huesos varias veces antes de acostumbrarse, podría intentar entrenarlo un poco para que no destroce su cuerpo, tratando de imitarte desde el principio, dijo Torino, tratando de interponer tantas palabras como pudo entre mencionar a Nana Shimura y el resto de la conversación. Lanzando una mirada a Toshinori, dejó escapar un suspiro interior de alivio ante la brillante sonrisa de Olmig. Gracias, Torino. Todavía estoy acostumbrándome a esto de enseñar, y. En el peor de los casos, si estás cerca, él todavía tendría un maestro. Torino gruñó en señal de acuerdo antes de bajar la cabeza y mirar la arena mientras ese molesto locutor comenzaba a hablar. ¿Sabes? He escuchado rumores en el bajo mundo criminal de que él ha regresado, Toshi. Necesitas empezar a prepararte para una pelea en el caso de que realmente esté de vuelta, dijo Torino. Olmig asintió, una expresión solemne se extendió por su rostro antes de que echara la cabeza hacia atrás, se transformara en su forma de héroe y soltara una sonora carcajada. Basta de ese tema por ahora, Torino. Te invité aquí para ver a la próxima generación de héroes enfrentarse, compitiendo para mostrar su talento a todas las agencias de héroes. Disfrutemos. Gritó Olmig. Torino sonrió ante el intento de su antiguo estudiante de aligerar el ambiente antes de volverse para centrarse en los 2 jóvenes que caminaban hacia el centro de la arena. Izuku estaba en el vestuario, saltando, tratando de motivarse para el combate que se avecinaba. Uraraka estaba sentada en una silla plegable cerca de él, sosteniendo su cuaderno con su lápiz listo. Le había pedido que tomara notas de él durante la batalla si estaba dispuesta. Deseaba que Todoroki hubiera hecho algo durante su combate además de congelar toda la arena para que Izuku realmente pudiera analizar su estilo de lucha, pero, bueno.
Si Izuku llegaba a la final, tendría que inventar algo en el momento. Espero que mi estrategia realmente funcione antes de desmayarme. Eso sería vergonzoso. Izuku sonrió a medias. Uraraka solo le sonrió antes de darle un codazo en el costado. No, vas a ganar. Lo sé. Dudo que él se haya esforzado mucho en pensar en pelear contigo, aparte de maldito nerd Deku, lo mataré, Así que te irá bien. Él sonrió brillantemente ante la imitación de Bakugo. Ambos se sobresaltaron cuando sonó el timbre, indicando que Izuku debía dirigirse a la arena. Gracias, Uraraka. Te veo en la final, prometió mientras se levantaba y comenzaba a salir del vestuario. Buena suerte, Deku. Sé que ganarás. Gritó Uraraka mientras él salía del vestuario y se dirigía a la arena. Izuku se giró y le sonrió antes de volver a mirar hacia la arena. Tomó una de las ligas de Uraraka y se recogió el cabello en una pequeña cola de caballo antes de enrollarlo sobre sí mismo y atarlo en una especie de moño. Pálido, caminó hacia el campo en dirección a la arena. Subiendo lentamente los escalones, miró fijamente a Bakugo. La mirada de furia que el rubio de las explosiones le lanzó lo hizo dudar por un segundo mientras caminaba hacia su posición inicial. Siguiendo ese combate decisivo, tenemos al rey de las bombas, Bakugo, contra el sorprendentemente poderoso Midoriya. Ya bien conocidos por toda la facultad, veamos qué pueden hacer estos dos. Prepárense. Izuku se inclinó hacia adelante, preparándose para el combate al concentrarse en su estrategia. Comienzan. Izuku disparó una poderosa ráfaga de viento hacia Bakugo. El viento pasó por debajo del rubio mientras este se lanzaba al aire antes de soltar una explosión que lo lanzó hacia Izuku. Sosteniendo un brazo para protegerse, comenzó a acumular más energía mágica en su otra palma mientras Bakugo se acercaba. Deku. Gritó Bakugo mientras giraba el brazo en un uppercut, dejando que las explosiones se desataran por el suelo mientras apuntaba a Izuku. Un diluvio de agua fría se encontró con la explosión de Bakugo, el agua destinada tanto a diluir la nitroglicerina como a enfriar al adolescente explosivo para reducir la cantidad de sudor que pudiera producir. Izuku sintió que el calor le quemaba el antebrazo cuando un escudo de llamas apareció en existencia, negando el fuego de la explosión, pero no la onda de choque, que envió a Izuku dando tumbos hacia atrás antes de que lograra detenerse en posición de rodillas. Pelea, nerd de mierda. Gritó Bakugo mientras saltaba hacia Izuku. De pie rápidamente mientras la energía fluía sobre su cuerpo, Izuku emitió un sonido bajo mientras cargaba contra Bakugo. Acelerar. Gritó Izuku. Un destello tenue cubrió su cuerpo por un momento antes de que los efectos de la aceleración se activaran. Proyecciones débiles de sí mismo se quedaron atrás de cada paso. Rodando por debajo de la explosión de Bakugo, Izuku se levantó en un uppercut. Una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Bakugo antes de que el golpe conectara. Izuku terminó el hechizo cuando Bakugo cayó hacia atrás en su propio giro con una mirada aún más feroz en su rostro mientras miraba a Izuku. Bien, he aumentado mi límite, pero todavía es corto. Solo unos segundos de aumentar las capacidades de movimiento de mi cuerpo podía tratar esto como una forma de obligar a su cuerpo a ir más allá de sus límites por un período muy corto. No queriendo perder el impulso, Izuku invocó su bastón. La luz se enroscó alrededor de la madera antes de que 8 cadenas se lanzaran para intentar envolver a Bakugo. El rubio explosivo esquivó expertamente cada una de las cadenas voladoras, impulsándose en el aire antes de girar y destruir por completo 2 cadenas que se habían estado cerrando en su cintura. Soltando una explosión encima de sí mismo, todas las cadenas chocaron en el aire. Una luz brillante saltó cuando 3 de las cadenas se hicieron añicos al impactar entre sí. Izuku retrocedió cuando Bakugo se acercó a él. El bombardero rubio agarró su bastón con una mano y soltó otra explosión sobre la madera para romper las últimas 3 cadenas, antes de empujar su palma hacia Izuku. Fuera de mi camino. La explosión dejó a Izuku momentáneamente colapsado en una nube de humo y polvo, tosiendo mientras se levantaba. A pesar de que se había acostumbrado a las explosiones de Bakugo, aparte de la quemadura ocasional, esta vez se sintió como si Bakugo estuviera dando todo. Su esfuerzo por excederse tanto sería su perdición. Empezando por el hecho de que acababa de darle a Izuku una cortina de humo con la que trabajar. Se bajó el cierre de su chaqueta, rasgando la tela ajustada antes de arrojarla hacia su izquierda en el humo con una pequeña ráfaga de viento. Quédate abajo, nerd. Izuku sonrió cuando vio una explosión alejar el humo de ellos. Cargó contra Bakugo. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par al darse cuenta de que había caído en una finta. Izuku agarró su antebrazo y pisoteó el suelo.
Un poste de tierra golpeó debajo del pie de Bakugo y lo lanzó al aire. Apretando el brazo de Bakugo con fuerza y dejando que las energías mágicas fluyeran por su brazo, miró a Bakugo, cuyos ojos aún estaban muy abiertos. Ya no soy un guijarro al borde del camino para gente como tú, Bakugo. Ahora, tú te apartas de mi camino. Izuku envolvió tanto su brazo como el cuerpo de Bakugo con magia de viento antes de usar ese mismo viento para catapultar a Bakugo al suelo, agrietando el concreto con la fuerza del impacto. Izuku comenzó a saltar hacia atrás, hasta que Bakugo tosió y balanceó su brazo al azar hacia Izuku, liberando una pequeña explosión que aún apenas logró enviar a Izuku dando tumbos. Rodando sobre sus pies, jadeó pesadamente mientras todos los hechizos más pequeños que había estado usando finalmente comenzaban a pasar factura, particularmente, cuánta magia de luz había usado para hacer esas cadenas perseguidoras. Izuku podía escuchar a la multitud rugir y a Mig gritar por el intercomunicador, pero no podía distinguir las palabras porque estaba bastante distraído por la sensación de su corazón latiendo en su garganta. ¿Qué pasa, Kaachan? Esa última explosión se sintió bastante a medias en comparación con todo lo demás que has estado soltando. Se burló Izuku. Bakugo lo miró fijamente mientras se levantaba, jadeando y pasando una mano por su frente para limpiarse algo del sudor acumulado. Izuku podía ver sus manos temblando. Bakugo aún no estaba en su límite, pero se estaba acercando. Corriendo hacia el bombardero furioso de nuevo, Izuku levantó un brazo y dejó que una ola de relámpagos volara hacia Bakugo. Es todo, maldito nerd. ¿Por qué no pones algo de esfuerzo en tus ataques? Gritó Bakugo mientras se impulsaba sobre el rayo de Izuku. Izuku echó el brazo hacia atrás antes de balancearlo hacia adelante, un brillo de energía en su brazo mientras disparaba una ráfaga de fuerza con forma de puño hacia Bakugo. Lo estoy haciendo. ¿Por qué no intentas hacer algo nuevo? Gritó Izuku mientras la energía golpeaba a Bakugo en el estómago, haciendo que el chico saliera volando. Izuku siguió corriendo hacia él, presionando el asalto con diminutas ráfagas combinadas de viento y agua para empapar la ropa de Bakugo. Necesitaba mantener el sudor explosivo diluido para mantener el dolor manejable. Maldita sea. ¿Por qué simplemente no te quedas en el suelo? Gritó Bakugo, balanceando ambos brazos por debajo y hacia arriba para crear una explosión aún más grande de lo que Izuku había pensado que le quedaba. Sosteniendo ambos brazos frente a su rostro para protegerse contra la explosión, Izuku sintió que sus pies dejaban el suelo mientras volaba hacia atrás. Golpeando el suelo con fuerza y cayendo de espaldas, Izuku tosió mientras el aire era expulsado de sus pulmones. Viendo un destello brillante antes de que sus ojos comenzaran a reajustarse, Izuku comenzó a levantarse antes de sentir la rodilla de Bakugo golpearlo en el pecho y su palma golpearlo en la cara. Estás acabado, Deku. Muévete y soltaré una explosión, amenazó Bakugo. Con un regreso explosivo después del asalto brutal de Midoriya, parece que Bakugo ha restringido a Midoriya ya. Todo lo que queda es que Midnight anuncie el final del combate. Gritó Present Mic. Izuku sintió que su visión se nublaba mientras las lágrimas le picaban los ojos. Sus ojos se dirigieron hacia arriba para ver a Midnight comenzando a levantar su látigo para declarar un ganador. Apretando los dientes, miró a Bakugo. ¿Quieres saber por qué? Bakugo soltó una explosión mientras Izuku obligaba a la energía oscura a fluir a través de sus brazos antes de que una repulsión oscura se liberara. Hizo una mueca al sentir el lado superior derecho de su rostro escocer por la explosión. Esperaba que no fuera lo suficientemente malo como para dejar cicatriz, pero no perdería, no allí, no justo después de que Olmig le había dicho que le dijera al mundo que él estaba allí. Se volteó para encarar a Bakugo mientras lo miraba, la chaqueta de su oponente rasgada y su camiseta interior desgarrada por las energías oscuras que Izuku había liberado desesperadamente. Pasé años siendo un guijarro al borde del camino para gente como tú. Ya no seré un guijarro. Me mantendré firme, para que cuando aparezca, la gente sepa que está a salvo, al igual que Olmig. Las lágrimas le picaron los ojos al recordar su infancia. Cargó de nuevo, sintiendo que el agotamiento comenzaba a alcanzarlo. Las manos de Bakugo temblaban y se apretaban aún más que antes. Retrasado en su capacidad de actuar, el bombardero apenas se obligó a balancear su mano hacia adelante, una mueca de dolor apareció en su rostro mientras claramente forzaba su cuerpo más allá de sus límites. Izuku atrapó la muñeca de Bakugo con una mano, redirigiendo la explosión tardía lejos de Izuku y Bakugo. Con su otra mano, Izuku lanzó un puñetazo desesperado a Bakugo. Yo. Estoy. Aquí. Su puño conectó con la nariz de Bakugo, sintiendo que el cartílago cedía de una manera extrañamente satisfactoria.
Para alguien con poderes mágicos, Izuku seguro que había estado golpeando a mucha gente en la cara últimamente. Izuku sintió que sus nudillos le picaban por el impacto. Bakugo tropezó hacia atrás unos metros antes de tropezar hacia adelante. Izuku lanzó su puño hacia la mandíbula de Bakugo, sintiendo cómo sus nudillos se resquebrajaban al impactar la mandíbula del otro chico. Jadeando mientras Bakugo se derrumbaba por el golpe, Izuku tropezó hacia atrás él mismo antes de apoyarse en sus rodillas y respirar pesadamente. Midoriya ha noqueado a Bakugo. Midoriya gana. Gritó Midnight. Izuku sintió su pecho hincharse de orgullo al ver a la multitud vitorear. Sonriendo y frotándose los ojos mientras las lágrimas se desbordaban, miró hacia donde Bakugo había caído, solo para ver que el chico había desaparecido. Respiró hondo antes de darse la vuelta y dirigirse de nuevo a las gradas, esperando ver el siguiente combate. Izuku se frotó un ojo, con un vendaje cubriendo el lado derecho de su rostro, cortesía de Recovery Girl. Ella le había asegurado que no quedaría cicatriz, ya que la lesión real no era tan grave como debió sentirse. Cuando se sentó junto a Uraraka, ella le sonrió radiante, al igual que la mitad de la clase. Deku. Lo hiciste, carajo. Gritó ella antes de cubrirse la boca, un fuerte sonrojo se extendió al darse cuenta de lo fuerte que había gritado. Izuku se sintió en la cima del mundo. Lo había logrado, había vencido a Bakugo en una pelea justa. Además, te veías genial mientras lo hacías. Ese cabello es increíble, Midori. ¿Cómo creció tan rápido? Preguntó Asido. Izuku sintió que sus mejillas ardían al ser llamado genial antes de considerar su pregunta sobre el rápido crecimiento de su cabello. Intercambiando una mirada con Uraraka, trató de idear algún tipo de explicación antes de que Momo interviniera. Posiblemente su Kirk se descontroló anoche, Asido. De hecho, esa es la única conclusión lógica que me ocurre que podría causar que su cabello creciera tan rápidamente. Izuku dejó escapar un suspiro de alivio, tomando nota de agradecerle por darle una salida tan rápido. Sí, solo estaba pasando el rato con Uraraka, y mi cabello creció de repente así. Ella dijo que debería conservarlo porque se ve bien. Dijo Izuku. Asido, Tsuyu y Momo parpadearon rápidamente antes de que las tres simplemente le sonrieran, Momo con un ligero sonrojo. ¿Ah, sí? ¿Y qué estaban haciendo ustedes dos? Dijo Asido, guiñándole un ojo a Uraraka. Izuku la miró justo cuando ella apartaba la vista, sacudiendo la cabeza y sosteniendo sus propias mejillas. Kero, tiene razón. Te queda bien, especialmente recogido así. Izuku le sonrió, mirando lejos de Uraraka por un momento para sonrojarse un poco. Pasándose una mano por el cabello, no mentiría, realmente le estaba empezando a gustar. Sin embargo, estaba sorprendido por el apoyo que estaba recibiendo de sus compañeros de clase. Incluso sintió que Kirishima le daba una palmada en la espalda con una gran sonrisa. Estamos en el combate final del día para nuestros estudiantes de primer año. Nuestro encuentro final es la ferocidad de Kendo contra el octobrazo de Shoji. Demos un aplauso a nuestros dos competidores finales, será difícil superar esa última pelea, pero veamos a estos dos competidores darlo todo. Gritó Present Mic. Izuku se giró al instante en su asiento, sacando su cuaderno y bolígrafo para tomar notas sobre ambos combatientes, ya que se enfrentaría al vencedor al día siguiente. Kendo tenía la misma postura de ayer, mientras que Shoji solo estaba allí con los brazos cruzados. Comienzan. Gritó Present Mic. Izuku se inclinó hacia adelante en su asiento cuando Kendo realmente hizo el primer movimiento. El hombre masivo balanceó 4 brazos hacia adelante solo para que Kendo esquivara hacia la izquierda y realizara un golpe de palma abierta giratorio contra su pecho, haciendo crecer su mano hasta que fue más grande que la parte superior del cuerpo de Shoji antes de golpear. El golpe afectó a Shoji fuertemente, al no tener las defensas fortificadas que poseía Kirishima. El hombre masivo cayó de rodillas casi de inmediato, su cuerpo tambaleándose de lado a lado mientras ella golpeaba sin piedad su puño contra su rostro, enviándolo al suelo. Shoji se retorció en el suelo y se volteó, tratando de levantarse solo para volver a caer. Izuku parpadeó cuando Midnight anunció a Kendo como ganadora casi de inmediato, Shoji tuvo que ser sacado por robots médicos. Bueno, eso fue un final anticlimático. Pero demos un aplauso a todos los que dieron todo hoy. Mañana, pasamos a las semifinales y finales para cada año. Los enfrentamientos de nuestros primer años serán, la determinada Uraraka contra el gélido Todoroki. Nuestros otros semifinalistas que lucharán entre sí son, el mágico Midoriya y nuestra propia asesina Kendo. Izuku sacudió la cabeza antes de mirar a Uraraka, que temblaba en su asiento, mirando por encima del hombro a Todoroki, que ya se estaba yendo.
Bajando la cabeza y dejando escapar un largo suspiro tembloroso, se reclinó contra el asiento en el que estaba. Bueno, todo lo que queda antes de nuestro combate es Todoroki y Kendo. Todo lo que tenemos que hacer es simplemente vencer a esos dos. Su voz se apagó. Dándose una palmada, su nueva sonrisa endurecida alarmó a Izuku. Hasta ahora ha estado subestimando a todos los demás, pero si lo hace aquí, lo haré arrepentirse. Ella no estaba equivocada, por lo que Izuku había podido notar. Todoroki no había dado todo ni una sola vez durante el torneo. Aunque estaba feliz de que ella no se rindiera y quería ofrecer palabras de aliento, bueno, las probabilidades de que ella ganara eran casi nulas. Él se acercó y palmeó su hombro tembloroso, ganándose una sonrisa de mirada abierta de ella a cambio. Será mejor que te vea en la ronda final, Deku. Haré mi mejor esfuerzo. Prometió. Volviéndose hacia la arena, comenzó a tratar de pensar en cómo podría vencer a Todoroki, bueno, eso, y cómo obligarlo a darlo todo. Ochako se derrumbó sobre su cama, su cabello esparciéndose detrás de ella mientras sus piernas colgaban del borde de su colchón. Pasándose una mano por su suave manta verde, dejó escapar un suspiro y miró hacia afuera. Las estrellas salpicaban un cielo nocturno completamente negro. A pesar de que todavía estaba en un campus universitario, la vista le recordaba a casa. Silencioso. El sonido raro provenía de sus compañeros de clase o de la pelea ocasional de entrenamiento entre otros estudiantes del curso de héroes. Se pasó ambas manos por el cabello y miró el reloj. Eran las 10, pero ni siquiera podía cerrar los ojos para dormir. Sus nervios estaban destrozados. Solo pensar en pelear contra Todoroki la hacía temblar. Él había sido especialmente insensible recientemente. Sus combates en el torneo, hasta ahora, no habían durado más de un minuto, y la única excepción fue contra esa chica que podía desprenderse partes del cuerpo y volar. Maldita sea. Me pregunto qué haría Deku contra él. Probablemente algo súper llamativo. Basta, no importa lo que haría Deku, tengo que pensar en cómo vencerlo yo sola. Hablando de Deku, estaba segura de que querría charlar antes de... Se sobresaltó cuando un fuerte golpe vino de su puerta. Sentándose y estirándose, sintió un poco de esperanza florecer en su pecho. Un momento, ya voy. Saltó de la cama y caminó hacia la puerta, asegurándose de verse parcialmente presentable antes de abrir. Miró a un Deku sudoroso, parpadeando ante su camiseta húmeda pegada a su cuerpo antes de sentir que sus mejillas ardían intensamente. Dándose la vuelta y caminando de regreso a su cama, trató de no mirar la forma en que su cabello se pegaba a su frente o el ligero jadeo que estaba haciendo. Uraraka. Yo, hice ejercicio un poco para, calmarme. Luego, corrí a la ciudad para traerte algo que espero te ayude con tus nervios. Sostuvo una bolsa al terminar. Entrando en su habitación detrás de ella y dejándose caer en su puz rosa, metió la mano en la bolsa de plástico y sacó una caja de comida para llevar de aspecto elegante. Cuando deslizó la tapa del recipiente, sintió que sus ojos se salían un poco al ver una colección de deliciosos mochi rosa. Sintiendo que su lengua se deslizaba por sus labios inconscientemente, giró su dedo alrededor de uno de sus mechones de cabello, mirando de nuevo a Midoriya. Gracias, Deku. No tenías que hacerlo, ¿sabes? Especialmente después de tu entrenamiento. ¿Cuánto te debo? Temiendo el costo por la gran cantidad de mochi que Deku le había comprado, Ochako se mordió suavemente las uñas. Tenía un buen corazón, pero, ella parpadeó rápidamente al verlo negar con la cabeza mientras se reclinaba en el puz, una gran sonrisa estúpida y adorable en su rostro. Nada, no me debes nada, Uraraka. Estos son tus favoritos, ¿verdad? Es mi invitación. Ella sintió que sus mejillas ardían aún más fuerte mientras tomaba uno de los mochi que él le estaba ofreciendo y comenzaba a comerlo. Sintiendo que sus nervios ya comenzaban a calmarse, lo miró de nuevo. Estaba bostezando y estirándose, su camisa se levantaba un poco, apenas lo suficiente para revelar un atisbo del músculo tonificado debajo. Deku. Voy a perder mañana. No importa lo que haga, no se me ocurre una forma de acercarme a Todoroki. Intenta al menos aprender algo de mi derrota. Deku se concentró en ella, un fuego en sus ojos, una mirada rara para él. Incluso si es inútil, no puedes simplemente rendirte. Todos dieron todo porque todavía pensaban que podían superar las probabilidades. Quiero decir, sé que es básicamente un consejo vacío, pero aún así, se frotó la nuca antes de levantarse y estirar los brazos por encima de la cabeza, antes de girarse para mirar por su ventana. Creo que tienes una muy buena oportunidad. Ella se recostó en su cama, masticando un poco más de ese dulce y delicioso mochi que él le había traído.
Bueno, quiero decir, de acuerdo, Deku. Se sentó y le sonrió brillantemente. Poniéndose de pie y poniendo el resto del mochi en su pequeña mini nevera, se miró en el espejo. Él tenía razón, no sería correcto que ella se rindiera cuando todos los demás estaban dando todo. Incluso si no podía ganar, le debía a todos dar su mejor esfuerzo. Haré mi mejor esfuerzo, y nos veremos en la final. ¿Sí? Haremos que los combates de los de último año parezcan aburridos en comparación. Fanfarroneó Deku. Uraraka le sonrió. Él siempre era tan positivo. Recostándose contra su cama, se preguntó de dónde sacaba la fuerza para mantener esa actitud todo el tiempo. Mirando de nuevo a su amigo de cabello verde, se sentó cuando él se levantó y bostezó. Bueno, solo quería pasar a verte antes de irme a la cama. Vete a dormir pronto, ¿de acuerdo? No quiero tener que venir a despertarte, pero lo haré si no estás abajo a nuestra hora normal. Él bromeó con una amenaza, una suave sonrisa se extendió por su rostro mientras salía. Buenas noches, Deku. Nos vemos en la mañana. Ella suspiró mientras se recostaba en su cama y cerraba los ojos. Tal vez Deku tenía razón. Tal vez ganaría contra ese prodigio de hielo, qué milagro sería. Katsuki jadeaba mientras se inclinaba hacia adelante sobre sus rodillas. Mirando un cronómetro, miró el tiempo. Solo había entrenado 4 horas, pero ya estaba a punto de tener que terminar solo para ver a ese estúpido nerd perder contra ese bastardo helado. Sintió su sangre hervir al pensar en su propia pelea contra Deku. Soltando otra explosión en uno de los campos de entrenamiento de la escuela, se lanzó hacia adelante y aterrizó en un giro, sus pesadas botas golpeando fuerte contra el suelo. Él emitió un sonido bajo, ya preparándose para otro combo aéreo. Estúpido Deku de porquería. Me humilló. Ni siquiera pude soltar mi supermovimiento por toda esa estúpida agua con la que seguía golpeándome. Habría estado acabado si hubiera soltado mi obús. Golpeó un auto ya destrozado mientras gritaba, y sintió que sus nudillos se resquebrajaban por lo fuerte que golpeó el auto. Se sobresaltó al soltar otra explosión. Sus brazos se acalambraron horriblemente, haciéndolo tensarse, lo que provocó que cayera incontrolablemente del aire y se estrellara contra el suelo. Con fuerza. Gran parte de su peso terminó cayendo sobre su muñeca izquierda, haciéndole gritar de dolor. Gruñendo mientras el resto de su cuerpo se ponía al día con su muñeca, dejó escapar una bocanada de ira por el dolor mientras rodaba sobre su espalda. Mirando hacia el cielo, sintió que su ira volvía a hervir. Estúpido Deku, estúpido torneo, en una pelea real ellos habrían, cerró los ojos y respiró hondo. Ignorando el dolor desgarrador en su muñeca, se levantó con su otro brazo. Mirando hacia el cielo vacío, dejó caer la cabeza. Inconscientemente, su mano ilesa se cerró lentamente en un puño. Ya habían peleado una vez durante el entrenamiento de batalla que All Might les había hecho hacer. Perdí allí también, porque yo, sacudió la cabeza al sentir que su teléfono sonaba en su bolsillo. No, no se equivocó, Deku simplemente lo sorprendió, eso fue todo. La próxima vez que pelearan, ese estúpido nerd caería. Mirando su teléfono, dejó escapar un suspiro. ¿Qué? ¿4 ojos? Gruñó. Estúpido presidente de la clase interrumpiendo su entrenamiento. Estúpidas reglas que decían que tenía que ver competir a los otros estudiantes a pesar de que ya estaba fuera de la contienda por el primer puesto. Bakugo. Se solicita tu presencia inmediatamente en el estadio. Uraraka y Todoroki acaban de ser llamados a sus vestuarios para prepararse para su combate. Necesitas. Bakugo colgó y deslizó el teléfono de nuevo en sus pantalones cortos. Apretando un puño en su brazo lesionado, hizo una mueca por un segundo. Necesitaba controlar esa mueca. No podía dejar que la gente pensara que estaba herido, lo cual no lo estaba. Sacudiendo la cabeza mientras comenzaba a dirigirse al estadio, ya estaba pensando en cómo superar el entrenamiento con su muñeca, probablemente torcida. Él gruñó. Al carajo con evitarlo, lo superaré. All Might no permitiría que una muñeca torcida lo detuviera, y yo tampoco lo haré. Ochako tragó pesadamente mientras salía a la plataforma de la arena. Al pisar la arena, podía sentir a Todoroki mirándola fríamente, y casi podía ver el hielo corriendo hacia ella. Mirando hacia las gradas donde sabía que estaba Deku, dejó que una pequeña sonrisa se extendiera por su rostro. Con suerte, él podría aprender algo sobre Todoroki incluso si ella perdía. Bienvenidos al día final del Festival Deportivo, oyentes. Comenzamos hoy con la desafiadora de la gravedad, Uraraka, contra el frío Todoroki. Las probabilidades pueden estar en contra de nuestra chica antigravedad, pero personalmente, siempre me ha encantado una historia de desvalidos. Demos un gran aplauso.
Present Mic encendió a la multitud para una fuerte ronda de aplausos, aunque su discurso solo le recordó a Uraraka que, a pesar de todo lo que había hablado con Deku la noche anterior, todavía no podía ganar. Su poder puro, en un entorno como ese, significaba que ella no avanzaría ni un metro antes de ser congelada. Ella comenzó a respirar pesadamente cuando el pánico comenzó a aparecer. Su visión comenzó a temblar mientras sus piernas se tambaleaban debajo de ella. ¿Alguien querrá que haga una pasantía con ellos después de que me vean ser completamente aplastada por él? ¿Qué pensarán mamá y papá de mí? ¿Qué pensará Deku? Ella sacudió la cabeza y miró a Todoroki. Al diablo con todo eso. Ella ganaría, de alguna manera se abriría paso hasta la final con Deku. Sintió que sus dedos se calentaban mientras miraba a Todoroki, la ira comenzó a hervir en ella mientras él la miraba con desinterés. Comienzan. Ochako corrió hacia la derecha mientras una línea masiva de hielo pasaba junto a ella. Dirigiéndose hacia Todoroki, sonrió ante la mirada de sorpresa en su rostro. Bueno, él había hecho literalmente exactamente lo mismo contra todos sus otros oponentes. Su sonrisa flaqueó cuando él simplemente le disparó otra pared de hielo, que ella apenas logró esquivar, su zapato se congeló un poco al pasar junto a ella. Se está conteniendo. No debería haber podido evitar esa primera pared de hielo basándome en la velocidad de sus otras peleas. ¿Está conservando su fuerza para Deku? Pensó. Ella parpadeó ante la ira que se extendía por su rostro, sorprendida de que pudiera mostrar algún nivel de emoción. Preparándose para esquivar el siguiente ataque de hielo, se tensó cuando él se deslizó rápidamente sobre una rodilla, sus dedos tocando el suelo mientras una pared masiva de hielo se disparaba hacia ella. Buen juego de pies. Lástima que no importará ahora, murmuró Todoroki, apenas lo suficientemente fuerte para que ella lo escuchara mientras esa pared de hielo crepitaba a lo largo del suelo. Demasiado grande para que ella tuviera alguna posibilidad de esquivarlo. Uraraka instintivamente sostuvo sus manos frente a ella y se deslizó sobre una rodilla antes de cerrar los ojos con fuerza para que no se lastimaran por el hielo. Dejó escapar un grito mientras pensaba que el hielo tocaba sus dedos. Manteniendo los ojos cerrados, ya no podía escuchar a la multitud. ¿Eso significaba que la había congelado por completo? No, espera, estaría mucho más fría si me hubiera congelado, además todavía puedo mover mis brazos. Abriendo lentamente los ojos, dejó escapar todo el aliento que había estado conteniendo mientras una estrella rosa giraba a su alrededor. La pared de hielo que había estado volando hacia ella yacía destrozada a su alrededor. Mirándose las manos, contuvo un jadeo mientras una niebla rosa claro emanaba de sus dedos. Girando lentamente la mano, parpadeó sorprendida al ver que sus yemas brillaban de un rosa brillante. Poniéndose de pie y mirando al sorprendido Todoroki, dejó su propia sorpresa para más tarde. Podré averiguar qué es esto más tarde, por ahora, ella levantó una de sus manos hacia Todoroki y empujó su palma hacia adelante, solo para que no sucediera nada. Dejando escapar un pequeño jadeo, giró su mano de nuevo hacia sí misma. Sus yemas todavía brillaban de ese rosa brillante, pero no pasaba nada. Mirando de nuevo a Todoroki, vio que su oponente había superado su confusión y estaba corriendo hacia ella. No sé lo que estás tratando de hacer, pero no va a cambiar nada. Ladró Todoroki mientras se acercaba a ella. Ella realmente no entendía por qué él estaba tan cerca, pero no iba a cuestionar que se pusiera a su alcance. Si pudiera hacerlo flotar, no podría congelarla. Empujando su mano hacia adelante, sintió que una sonrisa se forzaba en su rostro mientras se acercaba a él, su brazo casi tocando el de ella mientras sus dedos buscaban su estómago. Se sobresaltó cuando una explosión rosa estalló, enviando a su gélido oponente por los aires. La niebla rosa persistente de la explosión brilló intensamente mientras el aire que soplaba a través del estadio dispersaba la niebla. Lindo truco, poderoso también, pero como dije, ella miró a Todoroki ya que él ya estaba casi de vuelta sobre ella, el hielo se disparaba hacia ella desde el suelo mientras él se acercaba a ella de nuevo. Ella giró su brazo hacia él de nuevo, entrando en pánico por lo rápido que había logrado cerrar la brecha entre ellos después de su explosión. Jadeó cuando otra ráfaga de poder puro se disparó hacia Todoroki, solo para que su oponente esquivara la ráfaga, deslizándose rápidamente sobre el hielo a su alrededor y golpeando su puño contra su estómago antes de agarrar su cabeza y golpear su rodilla contra su rostro. ¡Ay! ¡Mierda! Sintiendo que las lágrimas se acumulaban por el dolor en su rostro, y sintiendo que su estómago amenazaba con hacerla vomitar por el poderoso golpe de él, ella giró salvajemente hacia él. Sintió que su puño conectaba por un segundo y. Él estaba helado.
Ella lo miró, notando que el hielo parecía estar cubriendo parte de su rostro y su brazo. Interiormente se maldijo a sí misma. Si lo hubiera hecho flotar, ¿podría haber ganado? ¡No! Todavía podía. Inclinando su mano, sonrió antes de sentir que la mano de él agarraba la suya y la giraba, haciéndola caer sobre una rodilla mientras él le doblaba la muñeca antes de golpear su mandíbula con su puño libre. Eres fuerte, pero necesitas trabajar en tu juicio de fracción de segundo y tolerancia al dolor, reprendió Todoroki. Ella se tambaleó por el golpe, su visión parpadeaba mientras tropezaba hacia atrás. El dolor que comenzaba a acumularse por su brutal asalto físico comenzó a afectarla mientras ella giraba su brazo desesperadamente, accidentalmente dejando que otra ráfaga, aún más masiva, se disparara desde sus yemas. Mientras su visión se aclaraba, lo vio rodando hacia atrás por la explosión, el hielo se disparaba detrás de él para detener su caída. Cuando recuperó el equilibrio y la miró, vio aliento helado saliendo de su boca. Su respiración era trabajosa, y la escarcha que ya estaba en su lado derecho comenzaba a extenderse. Puedo ganar, está en su límite, puedo, ella tropezó mientras comenzaba a correr hacia él. Su pecho golpeó el suelo primero, y ella dejó escapar un jadeo mientras se deslizaba hacia adelante, su visión se oscurecía rápidamente. Ni siquiera tenía la fuerza para mover los brazos, y mucho menos para levantarse. Sintió que las lágrimas brotaban al darse cuenta de que su cuerpo no hacía lo que ella le decía. Mientras su visión se nublaba por las lágrimas y el agotamiento, dejó escapar un jadeo tembloroso. Supongo que no pude, pensó mientras la oscuridad consumía su visión y se desmayaba. ¿Quién diría que Uraraka poseía ese tipo de poder? Aunque se desmayó, demos un aplauso a ambos para despertarla. La mayoría de la clase A estaba de pie en las barandillas mirando a su compañera inconsciente, incluido Izuku. Tragando y dándose la vuelta para irse, escuchó a Yao Momo comenzar a comentar sobre el combate. Vaya, Uraraka realmente mostró su potencial, ¿verdad? Ese era un poder increíble que estaba ocultando. Se maravilló Yao Yaorozu. Izuku apenas distinguió lo que dijo mientras salía de las gradas de su clase. Caminando hacia el vestuario, evitó a la gente en piloto automático mientras sentía que su ira comenzaba a hervir. No estaba dirigida a Uraraka, aunque tenía algunas preguntas para ella. Levantó su propia mano y produjo una estrella del mismo color que la energía que ella había desatado, luego aplastó la estrella al cerrar el puño. No estaba enojado con ella por tal vez ocultar su propia magia. Diablos, para él era realmente genial. No la respetó en absoluto. Incluso cuando casi lo vence, él se quedó allí dispuesto a perder. Era difícil de ver, pero... Abrió la puerta del vestuario y se sentó, respirando profundamente para tratar de calmarse. Sin embargo, nada funcionaba. Contar hacia atrás desde 10, ir a su lugar de calma, respiraciones profundas y lentas, toda esa ira simplemente se quedaba allí. Incluso ante la amenaza de perder, Todoroki todavía no daba todo. Mientras todos los demás daban todo, él todavía pensaba que podía salirse con la suya usando literalmente la mitad de su poder. ¿Amelinda, Uraraka realizó magia allí? Preguntó, tratando de distraerse de su ira hirviente. Esperando un momento, levantó el brazalete. El silencio que siguió fue ensordecedor para Izuku. Oye, Amelinda. Pregunté si, comenzó Izuku. Midoriya. Te estamos esperando, sal aquí antes de que pierdas por incomparecencia. Izuku se sobresaltó y se levantó de un salto. Estaba tan perdido en sus pensamientos que no los había escuchado llamarlo. Corriendo hacia la arena, notó que Kendo tenía los labios en una línea tensa en su rostro. Trotando por los escalones, vio a Midnight lanzarle una sonrisa alentadora, lo que solo hizo que sus mejillas ardieran de vergüenza por llegar tarde. Espero que la gente no piense que soy un cobarde o que me acobardé, especialmente All Might. No lo hice, solo, apretó el puño al cortar esa línea de pensamiento. Solo necesitaba concentrarse en el juego y demostrar que no se estaba asustando. Oye Midoriya, ¿estás bien? Miró a su oponente, que se estaba estirando ahora, una suave sonrisa reemplazando la línea tensa en sus labios. Poniéndose una mano en la cadera y saludando a la audiencia con un suspiro. No te preocupes por ellos, solo piensa en nuestro combate. ¿Y si te preocupa pelear conmigo? Bueno, para ser honesta, creo que podría estar más, en realidad, solo necesitamos darlo todo. Lamento si he parecido brusca con tus compañeros de clase, pero necesito dar lo mejor de mí, ¿sabes? Izuku parpadeó antes de sentir que una sonrisa se extendía por sus propios labios. No había esperado que alguien que había ignorado tan fácilmente a sus compañeros de clase fuera tan amable de cerca. Sin embargo,
Sí, y lo siento, pero no puedo permitirme perder. Izuku sintió que su sonrisa flaqueaba ante el ceño fruncido que se formaba en el rostro de ella. Ella sacudió la cabeza, su ceño fruncido se convirtió en una sonrisa confiada que desconcertó a Izuku. Sí, bueno, yo tampoco puedo. Ambos estamos aquí para ganar. No creas que solo porque no puedes permitirte perder voy a caerme mágicamente y. Una sonrisa competitiva creció en su rostro mientras seguía hablando antes de que los intercomunicadores la interrumpieran. Comienzan. Izuku no invocó su bastón, sino que echó el brazo hacia atrás y deseó que una poderosa ráfaga corriera a lo largo de su brazo. Su oponente ya estaba agrandando ambas manos y corriendo hacia él. Dejando que su sonrisa desapareciera de su rostro, se centró en la furia que sintió cuando Todoroki insultó a Uraraka al contenerse, incluso cuando había estado a punto de perder. La malicia que sintió surgió a través del viento en su brazo, dejando que partículas oscuras corrompieran el viento, reforzando aún más las ráfagas que ya ondeaban. Notando a Midnight a su izquierda sosteniendo sus gafas, dejó escapar un suspiro y empujó su mano hacia adelante. Ráfaga de viento no lo cubría. Lo que Izuku desató fue más un ciclón corrupto por la oscuridad. Kendo fue inmediatamente expulsada de la arena. Izuku notó que requirió un poco más de esfuerzo de lo que esperaba. El tamaño aumentado de sus puños debía incrementar su peso sin afectar su capacidad para balancearlos. Eso, o ella era simplemente súper fuerte. Ambas eran opciones viables. El hechizo terminó por sí solo con el tiempo, solo unos momentos después de que Kendo saliera de la arena y aterrizara en la hierba. Midoriya gana por Ring Out. Gritó Midnight, sosteniendo su látigo hacia Izuku. Dejando escapar un pequeño suspiro y sintiendo un poco de agotamiento por el hechizo abrumador que acababa de desatar, Izuku se inclinó hacia adelante, con las manos en las rodillas. Mirando hacia arriba, vio a Kendo mirando su mano, con una mueca en su rostro mientras se levantaba y salía del campo. En un momento, Midoriya nos recuerda por qué ha llegado a la final. ¿Es esto una provocación a Todoroki, diciéndole que traiga a lo mejor? Demos un aplauso a su oponente, sin embargo. No había nada que ella pudiera haber hecho contra esa muestra de fuerza. El combate final de los de primer año está a punto de comenzar. No miren hacia otro lado, oyentes, una vez que comiencen su combate, podría terminar en un instante con estos dos. Izuku trató de fingir una sonrisa confiada mientras caminaba de regreso a su vestuario, pero por dentro, estaba entrando en pánico. Caminando hacia el puesto de comida, decidió que realmente necesitaba algo para animarse y darle confianza para lo que tenía que hacer antes del combate. Al llegar al puesto, le sonrió a Lunch Rush, que estaba llenando todos los diferentes puestos de bebidas y comida para que la gente sacara comida de las diferentes barras de comida caliente y mini refrigeradores con ventanas de vidrio. Dejando dinero en el mostrador, sacó una bebida deportiva. Gracias, Lunch Rush. Izuku saludó antes de notar que él tenía clientes reales, por lo que Izuku comenzó a dirigirse de regreso a su vestuario asignado. Abriendo la bebida deportiva, comenzó a beberla mientras caminaba. Mirando sus manos, respiró temblorosamente. Beber una poción para prepararse no era trampa, ¿verdad? Sacudiendo la cabeza, respiró hondo para serenarse. Tenía que ganar, tenía que hacer lo que All Might le había pedido, y tenía que cumplir con las expectativas que todos estaban poniendo en él. Oye, muchacho. Izuku se detuvo en seco al escuchar esa voz fogosa. Mirando por encima del hombro, el aire en la habitación pareció volverse más pesado al ver al héroe número 2 mirándolo. Su melena y bigote llameante se agitaban a su alrededor, incluso bajo techo, lo que sería increíblemente inseguro si estuvieran en cualquier otro lugar que no fuera un pasillo de piedra. Dos ojos afilados y desconfiados parecieron atravesar a Izuku como si apenas valiera la pena que Endeavor lo mirara. Ese poder. Has demostrado varios desde el comienzo del festival, pero ese, me recuerda al poder de All Might. Serás un excelente trampolín para que Shoto salte. Si tan solo dejara de ser un niño acerca de desatar su llama. Izuku formó lentamente un puño apretado, recordando la conversación de Todoroki y Endeavor el día anterior. Desenrollando cuidadosamente su puño, miró hacia adelante y comenzó a alejarse de Endeavor. Tal vez me supere incluso antes de lo que pensaba si puedes obligarlo a usar su lado izquierdo. Esa mocosa de cabello castaño casi lo hizo, pero era demasiado patética para. Izuku estaba furioso cuando Endeavor, quien de repente le recordaba mucho a Bakugo, lo llamó un escalón, pero una bomba cayó cuando llamó a Uraraka patética. Izuku apenas podía contener su ira, lo cual era aún más obvio por la forma en que la energía oscura fluía de él y oscurecía el pasillo en el que él y Endeavor se encontraban.
Las llamas de Endeavor iluminaron el área a su alrededor, pero el resto del pasillo parecía sumergirse en la sombra. No soy Olmig, ¿sabe? Soy mi propia persona, espetó Izuku, mirando por encima del hombro a Endeavor. Endeavor parpadeó sorprendido antes de asentir, una mirada de furia se posó en su rostro. Por supuesto que no eres Olmig, tú, comenzó Endeavor. Claro, por supuesto que no soy Olmig. Nunca podría ser Olmig, pero al igual que yo no soy Olmig, Todoroki no es usted, y nunca lo será. Es su propia persona con su propio poder. Usted podría haber sido parte de la razón por la que tiene ese poder, pero eso no significa que usted sea dueño de él. Me voy. Tengo un combate al que asistir, número 2. Izuku enfatizó, ganándose un estallido de la melena de Endeavor. Izuku le lanzó su propia mirada por encima del hombro a Endeavor mientras comenzaba a caminar. Y para que conste. Uraraka, esa mocosa de cabello castaño, es más fuerte de lo que posiblemente pueda saber. Conteniéndose o no, forzó a su hijo a una esquina, fácilmente. Él ganó porque estoy seguro de que usted lo entrenó toda su vida para ser un arma. Con entrenamiento, o en cualquier otro escenario además de una arena vacía, estoy seguro de que ella podría superarlo como héroe, regañó Izuku. Antes de que Endeavor pudiera replicar, Izuku corrió de regreso a su vestuario y cerró la puerta detrás de él, dejando escapar un aliento que había contenido durante mucho tiempo. ¿Qué estaba pensando? Todo el mundo sabe que odia que lo llamen el héroe número 2, aunque, se lo merecía, llamar a Uraraka patética. Cerró los ojos y respiró temblorosamente antes de beber el resto de su bebida. Sentándose en la mesa, tocó a Melinda unas cuantas veces. Necesitaba beber su poción si iba a poder obligar a Todoroki a darlo todo. Oye, sé que estás evitando hablar conmigo sobre Uraraka haciendo, lo que sea que fue eso, pero necesito una poción de agotamiento a dolor. Sintiéndola despertar dentro del brazalete, ella guardó silencio por un momento antes de que un pequeño foco brillante saliera del brazalete sobre la mesa, una pequeña botella se materializó fuera del punto brillante. Mirando la botella de agua de aspecto normal, aunque con líquido púrpura flotando en ella, Izuku la destapó antes de mirarla por un momento. Para que sepas, no es como un pellizco. Cuanta más magia uses, más dolor sentirás. No es para los débiles de voluntad. Sé que quieres mostrarle a Olmig que estás aquí, pero, advirtió a Melinda. Izuku sacudió la cabeza, una sonrisa se formó lentamente en sus labios. Agarrando la poción y bebiéndola en un instante, dejó escapar un pequeño jadeo. Incluso su agotamiento residual por la magia que había usado contra Kendo fue suficiente para causar un poco de dolor de cabeza. Mirando su mano, vio lo que parecía un rayo oscuro recorriendo su piel. Esa es la señal de que la poción está activa. Afortunadamente, solo dura un corto tiempo, así que sé rápido en tu combate. No tienes tiempo para holgazanear, aconsejó a Melinda. Gracias, Amelinda. Normalmente no usaría esto, pero, bueno, siento que tengo que hacerlo en este momento. No solo para mostrarle a todos que estoy aquí, sino, sacudió la cabeza. No tenía sentido hablar de eso. Con suerte, Uraraka estaría despierta para su combate, pero no contaba con ello. La primera vez que se desmayó por el uso de magia, estuvo fuera por una hora. Midoriya. Todoroki. Diríjanse a la arena para la final. Ordenó Present Mic. Izuku se levantó y caminó hacia la arena para su último combate. Corriendo rápidamente hacia la luz, disminuyó la velocidad al llegar al borde de la sombra proporcionada por el arco hacia el campo. Caminando con una falsa bravuconería hacia la arena, podía sentir que, por dentro, su corazón latía a 1000 por hora. Observando a Todoroki mientras ambos subían al escenario, Izuku notó que ya no cojeaba ni se movía lentamente. Obviamente, su límite se basaba en cuánto frío podía soportar su cuerpo, pero Izuku no tenía idea de cuál era realmente ese límite. Había disminuido la velocidad contra Uraraka, pero había desatado ataques de hielo masivos contra ella. ¿Va a hacer lo mismo contra mí? ¿O va a hacer algo más pequeño y preciso? No, los ataques pequeños no son su estilo. Quiere vencerme de una manera llamativa para mostrarle a Endeavor que no necesita su fuego sería rápido, sin importar quién atacara primero, aunque Izuku estaba bastante seguro de que Todoroki iría a la ofensiva primero. Solo necesito agotarlo. Usar su propio hielo lo ralentiza, así que usar hechizos de hielo contra él hará que alcance su límite más rápido. La final de los de primer año finalmente está aquí. Ambos competidores son de la clase A. Deben haber usado toda esa experiencia que han ganado hasta ahora para superar a su competencia. Es Midoriya contra Todoroki. Present Mic encendió a la multitud. Comienzan. Izuku no tenía esperanza de dominar a Todoroki con hielo.
invocando su bastón mientras Todoroki soltaba un glaciar masivo destinado a congelar a Izuku por completo. Izuku aceleró su cuerpo, deslizándose fuera del camino justo cuando la pared de hielo se estrellaba contra él. Su cuerpo siguió su rutina habitual después de una aceleración. Sus venas ardieron y sus músculos sufrieron espasmos por un instante antes de relajarse, permitiéndole moverse de nuevo con libertad. Hiciste lo mismo contra Bakugo, aunque veo que eres brevemente vulnerable después de una ráfaga de velocidad como esa, gruñó Todoroki fríamente mientras disparaba una línea precisa de hielo a Izuku. Levantando su bastón y golpeándolo contra el suelo, el polvo se levantó alrededor del sitio del impacto y las grietas se formaron rápidamente en todo el concreto. Placas de tierra, brillando con energía verde, se levantaron a través de la arena agrietada para detener el avance del hielo de Todoroki. Mientras Izuku inclinaba su bastón, las placas se inclinaron hacia adelante y se estrellaron contra la arena, sacudiendo todo el escenario. Izuku jadeó, agarrando su brazo que sostenía el bastón. La energía oscura palpitó y se oscureció por un momento mientras Izuku sentía un dolor punzante y blanco ardiente recorrer su brazo. Dejando caer el bastón, su creación desapareció mientras caía sobre una rodilla. Su visión se duplicó por un momento antes de obligarse a levantarse a tiempo para ver a Todoroki desempolvándose. Buen truco, pero sé que debes haber descubierto mi debilidad durante mi combate con Uraraka. Incluso si no lo hubieras hecho, sé que te darías cuenta lo suficientemente pronto. No permitiré que prolongues este combate por más tiempo. Izuku dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Aparentemente no había notado la intensa agonía de Izuku. Amelinda tenía razón, esto no era un pellizco en la mejilla. Tragando antes de mirar a Todoroki, que soltó otra andanada de hielo, Izuku dejó que la energía oscura corriera a través de su brazo mientras se acercaba. Tienes razón. Sí sé tu debilidad. Balanceando su brazo a lo largo del suelo, dejó que el poder oscuro puro se abriera paso a través del hielo de Todoroki. La energía oscura se convirtió en una cadena de explosiones a medida que se acercaba a Todoroki, quien hábilmente usó hielo fresco para patinar lejos del ataque. Tan pronto como el hechizo terminó, Izuku sintió que su brazo se tensaba involuntariamente, mordiéndose el labio con fuerza para evitar soltar un grito de dolor. Su brazo se sentía como si un fuego líquido estuviera corriendo por sus venas mientras la energía oscura entrelazada en su piel palpitaba violentamente. Apretando los dientes y mirando a un sorprendido Todoroki, Izuku comenzó a correr hacia él. Te venceré. Pensé que te había descifrado, pero no te estás cansando ahora, resopló Todoroki. Disparó una ola de hielo aún más grande y más extendida hacia Izuku, luego corrió sobre el hielo. Sin embargo, parece que estás sufriendo bastante. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que pierdas la concentración y te equivoques? Se burló Todoroki. Izuku lo ignoró y deseó que el hielo comenzara a acumularse alrededor de su brazo izquierdo mientras cargaba contra Todoroki. Un brillo brillante cubrió su brazo derecho mientras acumulaba energía del elemento fuerza en él. Lanzando su brazo derecho hacia adelante, abrió un agujero en el hielo hacia el que se dirigía. Escuchó botas crujir contra el hielo, e inmediatamente, se dio la vuelta para ver a Todoroki acercándose a él. Te estás volviendo predecible, ¿sabes? Hiciste lo mismo contra Bakugo. Estás presumiendo mucho para alguien que no ha logrado golpear a su oponente. Gritó Izuku. Agregando algo de viento a la gran cantidad de hielo que giraba en su brazo izquierdo, su cuerpo comenzó a responder al final de su hechizo de fuerza. Balanceó su brazo izquierdo en un arco amplio. Un vendaval ártico sopló a Todoroki de vuelta hacia el borde de la arena. Aunque antes de que pudiera caer, hizo una pequeña pared de hielo para detenerlo. Contando con eso, Izuku ya había comenzado a apretar el puño. El vendaval ártico se convirtió en una esfera de nieve ondulante alrededor de Todoroki. Nada que pudiera lastimarlo, pero... Todoroki salió corriendo del hielo, jadeando y mirando a Izuku mientras terminaba el hechizo y caía sobre una rodilla. El dolor aumentó a alturas aún mayores, comenzando a extenderse lentamente por el resto de su cuerpo. Tomando respiraciones irregulares y profundas, Izuku se obligó a ponerse de pie de nuevo. Admito que no pensé que harías algo que no tuviera la oportunidad de lastimarme solo para intentar aprovechar mi debilidad. Izuku notó que la escarcha comenzaba a cubrir su cuerpo. Sus movimientos se estaban volviendo menos coordinados mientras se movía. Su cuerpo temblaba visiblemente mientras se acercaba a Izuku. No está funcionando, por cierto. Puede que esté yendo un poco más lento, pero pareces apenas sostenerte. Es hora de terminar con esto. Sus ojos flotaron hacia las gradas, una pequeña sonrisa se formó en sus labios.
Sin embargo, debo agradecerte, el viejo papá no parece estar disfrutando de este combate. Cuando gane sin usar mi lado izquierdo, yo. Izuku levantó su brazo y soltó una ráfaga de magia de luz y fuerza. La combinación creó una onda de choque que destrozó el hielo que Todoroki había intentado formar por instinto, lanzándolo de vuelta hacia el borde de la arena. Apenas sosteniéndome. ¿Estás prestando atención? Gruñó Izuku. Ignorando el dolor creciente en su cuerpo, miró a su oponente. Soltando varias ondas de choque más de luz y fuerza, cada una soplando a Todoroki más y más cerca del borde de la arena. Cada pared de hielo que Todoroki hacía para atraparse se hacía más y más pequeña a medida que se acercaba al borde. Todos han estado dando todo este tiempo. Yo, Uraraka, Bakugo, Tsuyu, todos dieron lo mejor. Así será en una crisis cuando seamos héroes. La gente morirá porque no usarás todo tu poder. Superar a All Might. ¡Qué broma! Ni siquiera llegarás a los 10 primeros así. Se burló Izuku. Volviendo a invocar su bastón e inclinándose pesadamente sobre él, sus piernas flaquearon un poco por el dolor que recorría su cuerpo, pero su voluntad no se rendiría. Si no vas a venir a mí con todo lo que tienes, entonces no mereces ser un héroe en absoluto. Cállate. ¿Qué sabes tú de nada? Voy a negarlo por completo ganando sin usar mis llamas. Replicó Todoroki, disparando una línea débil, para él, de hielo a Izuku. Inclinándose fuera de su bastón y arrastrándolo a lo largo del suelo, disparó una línea de tierra agrietada hacia ella para interceptarla. La tierra y el hielo chocaron, creando una pequeña explosión de tierra y fragmentos helados. Izuku ignoró el sonido de la multitud mientras luchaba contra el dolor creciente en su cuerpo y seguía cargando contra Todoroki. ¿Qué sé yo? Sé que voy a ser un héroe del que la gente pueda depender. Alguien cuya sola presencia será suficiente para decirle a todos que van a estar bien. Por eso sigo dándolo todo. Te salvaré a ti también. Gritó Izuku de vuelta. Tirando de su bastón hacia atrás, energía clara acumulándose en él, lo empujó hacia adelante enviando a Todoroki por los aires mientras el chico tocaba el hombro de Izuku, cubriéndolo a él y una parte de su brazo de hielo mientras Todoroki casi caía fuera de la arena. El chico helado tosió y apenas logró levantarse. Me niego a usar el de mi padre, comenzó Todoroki mientras se ponía de pie mirando a Izuku con ojos desenfocados. Izuku dio un paso adelante, balanceando su brazo libre mientras se apoyaba pesadamente en su bastón de nuevo. Es tu poder. Tu padre ya no tiene nada que ver con eso. Puedes salvar a tanta gente con tu fuerza. La mirada de furia de Todoroki desapareció mientras miraba a Izuku. Izuku parpadeó sorprendido cuando los ojos de Todoroki parecieron brillar con lágrimas por un momento antes de que una repentina llamarada enviara a Izuku dando tumbos hacia atrás. Sosteniendo un brazo hacia arriba, suficiente llama residual fluyendo para que él creara un escudo ardiente, sonrió al hombre en llamas frente a él. Izuku escuchó la inconfundible explosión de Endeavor gritando algo, pero lo ignoró mientras miraba a Todoroki. Increíble. ¿Por qué te ves tan feliz? Todavía te voy a vencer, ¿y cómo estás ahora? ¿Apenas te sostienes en pie? Lo que te pase ahora no es culpa mía. Una sonrisa masiva se extendió por su rostro mientras su fuego ardía aún más brillante y comenzaba a construir una pared de hielo detrás de él. Izuku solo sonrió y dejó que su bastón desapareciera. Forzando la magia de luz y oscuridad a fluir por todo su brazo derecho, se echó hacia atrás. ¿Sí? Bueno, no es que te lo vaya a poner fácil. Se burló Izuku. Balanceó su brazo hacia adelante mientras Todoroki lanzaba su brazo izquierdo hacia adelante, una llama masiva volando hacia Izuku. Debería haber estado asustado, pero todo lo que Izuku pudo hacer fue sonreír mientras soltaban sus ataques. Luz vacía. Las energías de luz y oscuridad giraron una alrededor de la otra hasta que se juntaron en una bola de oscuridad y luz giratoria que se expandía rápidamente. Él invocó un escudo de luz frente a él, seguido de una pared de oscuridad, mientras los dos ataques conectaban. Sus escudos se hicieron añicos instantáneamente cuando el impacto de su magia, chocando con el fuego de Todoroki, creó una onda de choque masiva, enviándolo volando. Lanzando una ráfaga de viento a la pared para suavizar lo fuerte que la golpeó, Izuku se sorprendió de que el dolor que había estado sintiendo se estuviera disipando. Mientras golpeaba el suelo, pensó en lo que Amelinda había dicho. 15 minutos, ¿eh? Bueno, fue suficiente para que su pensamiento se cortó mientras su visión se desvanecía rápidamente. Lo último que vio fue a Todoroki, que había golpeado la pared opuesta a Izuku.